cosas. Después le vamos a preguntar a mi médico, doctora como dueño de casa tengo que decir algunas palabras porque es la inauguración de esto que para mí es importante. No tan importante, pero es importante. Yo muchas veces me he preguntado, y a mí también me han preguntado, ¿por qué a los 66 años y después de 4 bypasses todavía me meto con estas cosas? Hacer esto, indiscutiblemente, es un esfuerzo. Y a primera fase yo he contestado que si yo lo hago a los 66 años, es para que vengan hombres de 80 años a dar conferencias. Y eso parece una morada, pero no es una morada, es una filosofía de vida. Lo que hemos empezado desde temprano y hemos abrazado alguna disciplina, con el tiempo no hemos entregado a esa disciplina. Casi le diría que nos hemos casado, de que yo me casé 2 veces. Una vez con mi mujer que no está y la otra vez antes de ella cuando me muera. Y es cierto, es haber abrazado ahí fue que nunca más desaparece. No todo el mundo lo tiene, pero sí mucha gente lo tiene. Y es por eso que estamos acá, nosotros y el doctor Caeiro y toda la muchachada que ha venido y que yo le agradezco mucho que haya venido. Uno no vive solo, nunca solo. Aunque yo estoy solo por mis malos, que son las cosas que me hacen, que conversa, dialoga o monologa con estas cosas que están en el aire pero que nunca lo abandonan. Son voces que llegan y que te obligan a hacer cosas empezadas o cosas por hacer. Yo con mi padre, que murió en el año 56, converso todos los días, nunca me deja. Yo he querido simbolizar la presencia de este inmigrante argentina azteca, que no es ni más ni menos una de las estanterías de su tienda, que la hemos arreglado. Miro, lo veo a él y a mi vieja atendiendo siempre con la mejor sonrisa, siempre con un dicho, con un cuento talmúdico, pero siempre trabajando. Y cómo no iba a trabajar y cómo no iba a morir joven cuando consiguió en los años que estuvo, desde el año 30 al 56, hacer 5 universitarios. Entonces, lógicamente, estas cosas aparecen y yo tengo que tener un símbolo de ello esta noche acá. Otro símbolo que es mi mujer, que debió haberme acompañado, pero que fue la mujer que me impulsó a hacer muchas cosas. Una de las cosas fue este laboratorio que hace 10 años que estamos. Y este lugar lo estudiamos nosotros para hacerlo como un lugar de conferencia en aquel momento. Y en este momento me siento muy feliz de poder inaugurarlo esta noche. Porque es una forma de cumplir con esa voz lejana que viene y me pregunta para cuándo. Estará muy contenta porque yo lo he hecho. Voy a seguir el ayuda a memoria porque por ahí me olvido de cosas. La verdad, yo le doy una importancia, no es lo más importante de mi vida, ni quiero que sea lo más importante de mi vida. Nosotros desde jóvenes andamos por nunca se termina. Este es un mojón, no es nada más que un mojón. Tenemos que seguir y tratar de hacer muchas cosas. Dejaremos el camino cuando no estemos más. Pero mientras tanto, tenemos que estar en el camino. No es el problema llegar, sino el problema caminar.
estar caminando. Tenemos que ser como los árboles, que a pesar que los años pasan, siempre largan nuevos retoños y por eso viven. El árbol, cuando deja de tener retoños nuevos, desaparece, empieza a morir. Y yo, y muchos los de acá, no queremos morir, queremos seguir en el camino. Yo esta noche estoy muy feliz, porque si bien creo que va a ser lo más importante que he hecho, no quiero llegar. Esta noche acá tengo la suerte, la alegría y la gran emoción de tener personas muy importantes para mí. El intendente, el doctor Veiga, que ha venido, que se ha prestado a venir, el director de la fábrica de pólvora, el presidente del Círculo Bioquímico de Villa María, el señor Manrique en representación del colegio bioquímico de toda la provincia, y también el doctor Enrique Cadeiro, me ha acompañado en horas muy difíciles, el doctor Palazzo, y he dejado con toda intención al doctor Agustín Cadeiro, porque puedo decirle con orgullo, he tratado en toda mi vida de años de emular la obra de dos personas. Son las personas que más han influido en mi vida de profesional. Uno de ellos es el doctor Cadeiro, un gran maestro de generaciones enteras, y otro es el doctor Ávila, con quien hemos trabajado tantos años, con quien hemos tenido mucha diferencia. A medida que más diferencia hemos tenido, más nos hemos querido uno con el otro. Yo quiero acá esta noche brindar este homenaje a todos los que están acá y sobre todo a estas personas que para mí son tan importantes porque yo he querido emularlos y porque han sido ejemplos. Porque el hombre tiene que vivir de los ejemplos pasados, pero también tiene que vivir para ser ejemplo del futuro. Yo trato de aprovechar, de emular los ejemplos de las mejores personas que yo he conocido, o sobre todo las personas que más me han impactado. Y también trato de ser ejemplo a todos los chicos que están conmigo, que es un grupo que los voy a nombrar, porque quiero dejar perfectamente acá los nombres del doctor Viver, Mauricio Viver, Graciela Viver, Ana María González, que no pudo haber venido por un problema de enfermedad de los chicos, y ahora otra chica nueva que tal vez se quede con nosotros, y no solamente a ellos, sino a toda la gente que no es profesional, pero que han hecho un grupo homogéneo, que se han puesto. Yo he hecho todo lo que he hecho en esto, en la otra empresa, gracias a ellos. Sin ellos no lo hubiera podido hacer. También quiero incluir en ellos a una chica que no está conmigo, porque yo la he querido como una hija, que es la Isla Bermuda. Bueno, y dejemos de cosas porque el tiempo marcha y algunas pavadas uno dice de vez en cuando. Tenemos un orden. Tenemos que tener un orden de las cosas que vamos a hacer esta noche. Yo me acuerdo muy bien de la Pascua judía, que se llama Seder. Significa que es una cena grande, pero que tiene un orden de cosas que se tienen que hacer. Esta noche le voy a dar el orden de las cosas que nosotros vamos a tratar de aprovechar acá, y es la siguiente. En primer lugar, va a actuar, y eso es una sorpresa, un coro de 4 voces que hace algunas cosas muy bien y que, miren la casualidad, participa un médico en ese grupo coral. Lo vamos a escuchar y espero que le guste tanto como me gusta a mí. Después, en cada presentación que nosotros vamos a hacer una ficha técnica. Son las pequeñas contribuciones que nosotros podemos hacer.
diapositivo que lo va a dar la doctora River, que le va a explicar cómo se hace. Bueno, yo creo que es un aporte, es un pequeño aporte de parte nuestra. Van a hablar de qué gente, porque no podía ser mejor que quisiéramos darlo. Esto es solamente un marco, se llena con un cuadro. Por más que yo tenga esto, que es coqueto, que es lindo, si no hay conferencias, no quisiera nunca que esto se polvo y con la tristeza. Yo quisiera cosa llena de actividad. Entonces sí, serviremos al Villamar. Demoramos mucho por tu música esta noche. Presentarles, ella es Elizabeth Profesional, la contrato, Alicia Giordano, soprano, y Fabián Rubiolo, el bajo. Formación, y realmente me hace sentir un poquito tenso aquí, con semejante número de gente. Le vamos a interpretar algunos temas del Renacimiento. No sé si el grupo que se forma empieza a hacer obras del Renacimiento, que son las obras más sencillas, son las que se puede lograr una mejor armonía. Y cuando uno va evolucionando empieza a hacer las obras contemporáneas, que todo es música. Los temas para interpretarles, el primero es un villancico que se llama Venid Pastores Venid. Quiero que quede claro que la mayoría de los temas, por lo menos los temas que están en nuestro idioma, son de una cierta tendencia religiosa. No es que este sea un grupo religioso, nosotros tenemos otras obras que no son religiosas, pero ya no son de la época del Renacimiento que nosotros queríamos noche. Algún matiz de música contemporánea, hace que tiene como 300 o 400 años. Por eso le hemos tratado de introducir, por ejemplo, a un villancico, una especie de percusión, que sería inaudito haber hecho percusión hace 400 años atrás. Percusión vocal, no percusión, la nota. Bueno, el primer tema es un villancico. Hay sol, estrellas y luna, la Virgen niño que está en la cuna. Venid en el portal de Belén, nacimiento de Cristo. En el portal hay sol, estrella, la Virgen niño que está en la cuna. Vamos a hacer una obra, utilizarlo porque tiene acordes que son acordes ya. La única que es lo vamos a acordes totalmente disonante, totalmente diferente a lo que es. En el río, en las barquitas, amor, y el quizá una canción. El cerro duerme, juega el arroz, la noche reza, y bajo el blanco cielo de estío el monte canta canción.
terminar, nos hemos comprometido con el doctor a hacer 3 temas. El tema siguiente, Ave María. Este es otra Ave María que popularizó el coro polifónico de San Juan. Es un tema de Simati. El tema nombre dulcísimo, nombre de amores, en ti confío amores. Ave María, Jesús divino, por ti suspiro, Madre mía, causa de mi alma, Mauricio. Bueno, yo lo que voy a hacer es comentarte un poquito las técnicas que nosotros hemos hecho acá en el laboratorio, que nosotros sirve para detectar los anticuerpos de SIDA. Estamos trabajando hace un tiempo en esto y lo estamos haciendo a los dadores de sangre, presumimos que pueden ser transportadores del virus. Sí, donde y son partículas de G que son del virus del SIDA, que a su vez ese virus está purificado. Y lo que se produce es una aglutinación con los anticuerpos de suero del plasma, con suero o plasma del paciente. ¿Y qué se vería en este caso? Por ejemplo, que ahí da una reacción positiva cuando tenemos el efecto de la unión antígeno-anticuerpo. Y en el caso negativo eso no se produce. Es un método que esas partículas de G sensibilizan porque no tenemos inactivadores específicos, como si fuera este antígeno para cualquier reacción indirecta con algún antígeno leucocitario humano también. Y es una técnica que es muy simple, es sencilla, nosotros antes nunca los había, pero si nunca una reacción positiva, por supuesto lo mandaríamos a un lugar especializado para bueno, creo que se me acabó. Yo todavía no veo tanto. Sí, ya la reacción con dilución, una progresión con las dos últimas diluciones, o sea, con un 16 y un 32. Con 6 son partículas no sensibilizadas. En la 1 en 32 se colocan en 16 cuando las partículas no son sensibilizadas. Si viene una reacción positiva ahí, eso está en que purificar primero el suero para poder seguir haciendo. Con los cordobeses, yo sé que es un mojonazo, a pesar de que él no le da tanta importancia. Y la segunda preocupación público por las obras, creo que van a seguir ganando viendo los cuadros. Con Salomón de tratar es el de tratar el camino pasado hace mucho, que hemos tenido algunos traspiés, seguramente que ya aparece con un punto de dividir en tratar de digamos, médica y otra que es importante que analicemos la actividad económico-financiera tiene en donde estos casos ha tenido el resto. La definición dice de que trasplanta el tejido hematopoyético por ser o por tumor. En el primero de utilicé que yo esquematizado o el reemplazo preparado, digamos decir, infusión endovenosa. Esta médula ósea, que vamos a ver ciertas propiedades del actor enfermo, y si tengo suerte, estas células pacientes va a tener células propias, células hematopoyéticas.
los tipos distintos de trasplante identificar en mi matriz, la guardan y después me la reinfunden y hago trasplante cuando el trasplante proviene de un dado condiciones de compatibilidad. En el próximo día pasado se congela, se pone en condiciones que eso va a evolucionar. Mañana me la reinfunden. Lo típico sería de que yo tengo una enfermedad tumoral que requiere un tratamiento muy agresivo. Entonces, esto implica ciertas complicaciones técnicas, a pesar de ser simple desde el punto de vista antigénico, porque no hay incompatibilidad, porque es muy más técnico. Y lo otro es el allotrasplante, que puede ser singeneico, cuando me viene la médula de un hermano mellizo idéntico. Desde el punto de vista del trasplante es el sueño dorado, porque es como si fuera la misma persona, y tiene una asociación. Generalmente se trabaja con HLA idénticos, es decir, tienen que compartir los principales antígenos, de sujetos no idénticos. Porque si yo voy a trabajar exclusivamente con personas idénticas, mi clientela disminuye notablemente. No estoy hablando del problema de mi clientela, la población de tener un dador idéntico. Y eso yo sé que 5 formas, obviamente, gran número de personas que podrían beneficiar del trasplante, pero que no tienen dador compatible. ¿Cuáles son las indicaciones? Es decir, para qué tipo de metodología. Y eso lo vemos en la próxima diapositiva. Esta sumamente, digamos, quizás larga. Esto varía día a día. Todos los días sale alguna enfermedad de esta lista y todos los días se incorpora alguna fibre. Fundamentalmente se utiliza para aplasia medular grave, arcilla ósea, leucemias, enfermedades hematológicas primitivas y hay enfermedades hereditarias en que necesitan mixtos graves, la enfermedad de Wiskott-Aldrich, algunos mucopolisacaridosis, osteopenia, enfermedades infrecuentes, pero cuando existen dramáticas para los niños, que se solucionan. Dentro de esta lista de indicaciones, yo les quiero advertir de que nosotros en el grupo que formamos, un poco vinculado con la última parte de la charla, es decir, la realidad praxis, beneficio del trasplante versus el esfuerzo de hacerlo. En la lista de enfermedades hay varias enfermedades que no han optado por las indicaciones obvias, como puede ser la leucemia mieloide crónica en una persona compatible. No fía con la que hemos trabajado. De esto, perdonar que esto va a tener que hemos profundizado. Un hermano. Prácticamente en la Argentina siempre, ahora es un hermano. Porque es la única, digamos, mundial, es de hacer bancos de dadores. Así como hay bancos de voluntarios, hay dadores voluntarios de médula. Se hacen estudios en los grupos, médula en otra ciudad, o yo me traslado mi médula, se está pasa que y por estadística de que otra persona es idéntica a mí, está en el orden de los 1 en 100.000 a 1 en 1 millón, por lo tanto es muy difícil encontrar un estudiante que dador no tiene, se estudia lo que se llama visión. Algún elemento que a mí me permite el día de mañana saber si las células son propias o son del dador. Generalmente el receptor. También se hace un estudio clínico de eso y se procede a colocar un catéter central, se ponen unos catéteres de doble vía para el mantenimiento y de enfermos son virtualmente esterilizados. Y eso es uno de los problemas graves que este tipo de tratamientos implica. Detalles y sometidos durante muchos días antes del trasplante a tratamientos orales con mantenimiento y muy básicamente negativos desde el punto de vista de los germes. El acto de siempre con reacción a veces tiene una etapa de condicionamiento cuyo positivo lo constituye que la médula entonces lleva a cabo por distintos socios y el uso de ciclofosfamida, o sea, citostáticos, a lo que se llama letales. Nosotros utilizamos para el protocolo nuestro ciclofosfamida científico que contribuye a crear el espacio. Un segundo objetivo del condicionamiento es la supresión de la resistencia inmunológica. El receptor
de qué hace, yo le voy a poner que a pesar que yo le he compatibilizado los grandes histocompatibles que no he podido estudiar, entonces hay que ver su sistema de resistencia inmunológica. Y por último, si el paciente tuviera una neoplasia, que indicar si el centro de condicionamiento tiene que ser tan bueno que le elimine totalmente la célula leucémica, que es bastante malignas. Porque es una que si yo me voy para un lado, es terrible, si me quedo o le busco un trasplante. El próximo diapositivo les va a mostrar algunas de las complicaciones. Imagínense a ustedes que esta persona le hemos dado una cetosis por año, por ejemplo, para darles a ustedes una idea, que me plantea, en algunas series de enfermos trasplantados, porque esto produce también la pacificación de cristalino, entonces, porque un aspecto, no siendo que nosotros hicimos, bueno, pero evitar, están tomando recursos para evitar eso. Pero esto es uno de los puntos claves de médula ósea. Dador por punciones ilíacas. Y le hicimos punciones en la cresta ilíaca para obtener más o menos un número mínimo de células. Acá las va contando el laboratorio y uno hace el cálculo. Uno tiene su célula actor. En el caso de esta cresta, 500 y 600 centímetros cúbicos de médula ósea, lo cual implicó tener que hacer en la cresta ilíaca. La morbilidad para el dador, la anestesia generan ya estas funciones esto tiene muchísima importancia porque nosotros estamos trabajando con dos personas, una que está gravemente enferma, en quien se justifica hacer muchas cosas, pero el mínimo accidente que tengamos en el dador sano se puede transformar en especialidad o sufre el menor riesgo posible. Una vez obtenida la médula ósea es procesada por distintos sistemas tendientes a concentrar las células que nosotros queremos y se centrifuga, se filtra en la médula, glóbulos rojos que son innecesarios y luego es transfundido, colocado en media hora previa preparación del paciente con antitérmicos y algún antihistamínico porque puede dar un poco de reacción. En realidad, de las reacciones ante o post-infusión de la médula de importancia, los en puede ir un poquito de grasa, pero en realidad eso se tolera generalmente bien. Y ahí se acaba esta técnica. Terminado esto, se llama el periodo post-trasplante. Y el periodo post-trasplante sería espantosa, que es lo que se llama el rechazo de la médula. Hay distintas rechazos de que hay lógicamente rechazar. La causa de rechazo suele ser de que nosotros del dador, que tengo. Esto sucede felizmente pocas veces, menos del 5%, en menos del 5% de los trasplantes, según cuál es el diagnóstico original. Si el enfermo tenía aplasia de la médula ósea, por ejemplo, el riesgo de rechazo es mayor. Posiblemente porque algunas de estas enfermedades, y no de células, eso todavía no lo podemos discriminar. Este es un camino desgraciado, los días lo digo, no. Muchos de estos enfermos son de vuelo. La posibilidad, si el enfermo tuviera la leucemia, es que algo prende el injerto, o no prende, generalmente prende, pero debe tener la leucemia. También eso es una situación frecuente en leucemias agudas, sobre todo cuando son trasplantados después de varias recaídas. Inevitable casi, lo que se llama enfermedad de injerto contra huésped. El injerto ha prendido muy bien, la médula se reconstituye perfecta, que son inmunológicamente competentes, se las toman, o sea, empiezan a atacar las células transfundidas, porque son distintos. En lugar del rechazo, en donde el trasplante empieza a el 90% de los pacientes. Los serios problemas. En la próxima diapositiva, los distintos tipos de problemas mencionados, en lo que voy a entrar de la complejidad del problema. Y a su vez va a dar pie también luego, porque el problema, y por lo tanto, agrava la sección que plantados hasta 4 años, no es que la esté grave, la afecta recién la recupera a los 4 años, y en la próxima diapositiva, factores de rechazo, la enfermedad de modalidad aguda, que ocurre hasta los 160 del 30 al 70% despreciables. Después de los 100 días
post-trasplante. Versus huésped. La fisiopatogenia es que los linfocitos T que van junto con la médula, o sea, del trasplante, que son células inmunológicamente competentes, porque eso es lo que estoy buscando, o se ponen en conflicto, esta compatibilidad menor, que yo no entiendo de ustedes, es similar a la transfusión de sangre. Cuando nosotros hacemos una transfusión de sangre, pH, si somos muy sofisticados, estudiaremos el KEL, supongo que Salomón estudiará 4 o 5 más, pero generalmente se estudian esos. Pero el grupo sanguíneo, el glóbulo rojo, tiene 100 a 5, que son, yo estudio el HLA, el A, B, el C, el DR, hago cultivo mixto, si todo eso me da compatible, digo, son idénticos y trasplanto. Pero hay un montón de pequeños antígenos que no estudio. Bueno, estos contra esos antígenos alteran los linfocitos T, los atacan, porque los interpretan distintos, que la mayoría de los enfermos la forma aguda, el patrón, porque por su alteración es la testigo. Si uno hace biopsia, bien, lo que ve es una infiltración linfocitaria muy importante alrededor de la y que es la expresión de esos tejidos. El testigo se basa en la función de las muestras, calmia, ictericia colestáctica, contracción, unidad y anormalidad, tipo de enfermedad autoinmune. El enfermo desarrolla situaciones complejas y a muchos les da importancia porque esto puede constituir una alteración franca en la calidad de vida del trasplante, una situación de esclerodermia invalidante que le altere, porque esto es un esfuerzo gigante, se está tratando la calidad. Próximo diapositivo, problema, la enfermedad de injerto versus huésped. Trasplante, que me van a permitir disminuir el riesgo. Uno es la compatibilidad, cuando más compatibles sean, menos riesgo tengo. El responsable es sacar a se hace por dinero. Se da una cosa, esto aumento proporcional. ¿Por qué? Porque esos linfocitos que yo voy a transfundir, lo que se llama enfermedad, controlan a la leucemia, contra el huésped, sacan las recaídas. Traxate, ciclosporina, es un poco el mismo arsenal que usamos, o que se usa también, yo no soy experto en eso, o hígado, cuando hay que tras. Se acabó el ciclo. Es verdaderamente el fan. En esta diapositiva está esquematizado cuál es la evolución de la inmunodeficiencia que sigue en el trasplante. La inmunidad van a desaparecer en la medida en que se empieza a desarrollar. En la próxima, un esquema más que están atrás, con las distintas fases, pretrasplante, el condicionamiento, hasta que tome una fase que se tarda hasta 4 años. Y acá ustedes tienen las distintas variables que hacen a una buena inmunidad, que mi inmunidad mediada por linfocitos, unidades de lucha que yo tengo. Estas distintas, digamos, elementos de mis defensas son la proporción en cada una de las etapas. Y según cuál sea el tipo de infección que hace en la fase pretrasplante y de condicionante tiene de sus mucosas, mi paciente va a tener mucositis bacterianas, infecciones por cándida. La niñita que uno no puede ya volver a desarrollar una sepsis extremadamente resistente, como el Yorkidón nuevo, no está haciendo chivo, la semana previa a la cándida pseudomonas. Aparecen infecciones por hongos y herpes simplex, casi todas las infecciones hongos, sacar de las pergilus, paganados, etcétera, etcétera. Subocitos, ya los fagocitos, aparecen infecciones asintomegalovíricas y terminan con neumonía. Estos pacientes infectores pasan por todas las infecciones posibles. Muchas de ellas son posibles, pero es difícil de prevenir. Es que si el receptor es serología, le hagamos todo viendo la citomegalovírus implica el punto de vista que hacer la citomegalovírus para darles una idea a ustedes de cómo al margen de estas, que son las grandes complicaciones, los pacientes tienen eso desarrollada, hay que hacer transfusión de concentrados de plaquetas por medio durante un mes, de 15 a 20 días
nutricional parenteral total. Unas complicaciones alejadas y toda esa batería de trastorno a la radioterapia y a la quimioterapia. La mayoría de ellos no son graves en el sentido de que no comprometen la calidad de vida de los pacientes. Resultado positivo. Este es comparando los tratamientos que hemos tomado como indicación en nuestro medio. La sobrevida esta diapositiva está mal. Con tratamiento con 10% del orden de la leucemia mieloide aguda es lo medio trasplante de médula. En segunda 10 con 50 con trasplante de médula. Prácticamente, exceptuando quizás ahora con el atendimiento del interferón, y eso habría que verlo, versus 50-60 con enfermedades, las indicaciones son aquellas que nadie discute de los dos importantes. Si ustedes en recaída toman primera remisión completa, fíjense que hay super 40% con tratamiento convencional, 60% con trasplante. Entonces ahí hay discusión. Hay grupos médicos que dicen, no, la diferencia no vale la pena, y hay mucha superposición. Segunda indicación. Las perspectivas que ofrece el trasplante para mejorar sería tratamientos, un mejor control amplio para poder y experimentación esa de toda la bolsa esa de sangre que está la célula madre, la supónganse para la talasemia mayor, que en Italia es un problema relativamente importante, es sacarle el gen que yo necesito y a ese gen ponérselo a la célula. Ustedes pueden transformar un individuo que tiene talasemia transportándole el gen. Eso tiene una serie de implicancias técnicas y implicancias éticas en el futuro dentro de no mucho tiempo. Acá. El otro aspecto que les voy a mencionar, factibilidad técnica, cobertura en nuestro factibilidad técnica en nuestro medio. Y ahí nosotros lo primero que nos preguntamos del recurso humano, porque como todas las cosas, para empezar. Y entonces, de contar con un grupo, nosotros, resolvimos, nos pareció que no había otro camino, hemos incorporado personas de hoy y contamos entonces con 3 más entrenamiento y vivencias personales en este tipo de cosas tan complejas de infectólogos, inmunólogos, en HLA y consultores en las principales especialidades habituados al manejo de pacientes similares. Quiero advertirles de que a su vez la ley que regula el trasplante de médula ósea en Argentina exige todo esto. O sea que por una parte el recurso humano que necesitan para hacerlo y a su vez adaptarlo a lo que la ley exige para poder hacerlo. En lo que hace a una apoyatura técnica y de laboratorio, necesitábamos laboratorios de bacteriología, virología, que nos pudieran hacer herpes, HIV, hepatitis, citomegalovirus, centros de esterilización, ciclosporina, tenemos también laboratorios de bacteriología que nos hagan conocer los protagonistas. Necesitamos además, y esto ha sido un dolor de cabeza ejecutivas del hospital, dice que exige un trasplante de médula. En el mundo varía mucho. Hay lugares en donde la hacen en una habitación, que la limpian, en lugares del mundo en donde utilizan burbujas súper aisladas, carísimas de mantener. Y dentro de esta ley del año pasado, va a ser un año en septiembre, exige 2 habitaciones, una con flujo laminar y otra que tiene que tener lo que se llama 7%, 3 micras de diámetro. Esto tiene un nombre, que es dinero, es decir, hay que pagarlo a esto. Ahora, estos filtros, presión positiva, y la otra donde el permanece aislado los gérmenes circundantes. Necesitamos quirófano intensivo, felizmente lo disponíamos. Caro, el trasplante en alrededor de $250.000 en los centros más. En nuestro país esto no está, por supuesto, arancelado, y entonces el país a 70 cada 3 días. Y nuestro presupuesto último son $50.000. Tenés $25.000 de farmacia, $11.000 de descartable, $7.000 de régimen, por suma $50.000. Como ustedes ven, el tema farmacia y descartable es sumamente importante, porque tanto el condicionamiento, los antibióticos implican cantidades enormes de medicamentos. Bueno, y por último, lo que se llama
cifra mencionada, una primera reacción es a decir, esto es un disparate. Invertir $50.000 en un paciente con leucemia, habiendo desnutrido, etc. El primer punto es de que nosotros no podemos comparar el tratamiento de la leucemia versus nada. Exige gastos. Una persona que tiene una leucemia, la mayoría de ingleses, por lo tanto se fijan bastante en el dinero, ellos demuestran que por lo menos para las leucemias está en el orden del 30%. El tratamiento convencional es 70%. Por lo tanto, la política cuesta dinero. El otro punto importante es que nosotros nos tenemos que concientizar respecto a lo que se llama la noción de racionamiento de los recursos disponibles. Es decir, los recursos disponibles son limitados, y más acá, pero en todo el mundo son limitados. No hay toda la plata del mundo para hacer todo. Limitar el uso de los recursos. Y eso exige, por una parte, eso es difícil, establecer prioridades en qué se va a gastar. Y es participar en el tipo de medicina que nosotros queremos brindar. Obviamente yo creo que nada, no hablemos de trasplante porque me toca de cerca. Cirugía muy compleja y dura para que eso exija. Entonces, es muy importante que la sociedad tenga esa información de costos que hay en el sistema de atención médica. Con un sistema de decisiones deliberadas, en donde yo decido la modalidad de distribuir las prioridades sobre bases médicas y sobre bases éticas, establezco estas prioridades, el racionamiento se impone de todas formas, porque los recursos no están. Pero en lugar de ser una cosa deliberante, en una capacidad individual de acceder al procedimiento o al fruto de grupos de presión. Entonces yo creo que ese es uno de los mensajes, el hecho de que nosotros necesitamos concientizarnos políticas sanitarias que contemplen la incorporación de este tipo de recursos heroicos. El asunto de infecciones hospitalarias nosocomiales, que todavía hay mucho son múltiples. Frecuentemente olvido que hay cosas relativamente simples o externas que tienen que ver con que una infección se la puede llamar oportunística, en el sentido que se debe a una falla o anormalidad y falla de secreciones. Eso es un hecho común que va desde el fumador que tiene falla de función de las secreciones de las vías respiratorias concretas como la mucoviscidosis más común en los niños, en la genética, que el doctor estuvo hablando de ellos, una anormalidad de secreción. Dentro de esa misma categoría de problemas, los trastornos ciliares, referidos a las vías respiratorias fundamentalmente, en donde una anormalidad estructural congénita o natural de las cilias puede provocar infecciones broncopulmonares sin usar a veces algunos trastornos ciliares que ya no son infecciosos en otras áreas del cuerpo.
Esto es lo que se llama síndrome de las siglas inmóviles, y es un hecho que se está reconociendo cada vez más y que en realidad no tiene ninguna falla inmunológica en su forma. No hay que olvidar los factores físicos, los virus que afectan siglas o músculos. Y dentro de eso, en este mismo grupo de las infecciones, hay enfermedades, son infecciones que son sinergísticas. Por ejemplo, el sinergismo entre influenza y infecciones por estáfilos. Posiblemente la gripe de influenza simplemente modifica las condiciones locales, si es que no hay otro mecanismo respiratorio, favoreciendo la colonización broncopulmonar de estáfilos, como de otros los digestivo, como son las asas ciegas, que pueden ser causa de infecciones locales, o puede ser causa de otros trastornos que indirectamente provoquen infección, como sería el hecho de trastornos en la maduración leucocitaria provocada por los trastornos nutricionales propios de esas síndrome de asa ciega y sus trastornos de absorción que provoca. Bueno, el hecho muy conocido de las válvulas cardíacas anormales en el origen de las infecciones endocardíticas anormales, sino cada vez más a cosas protésicas que están en la circulación y que son punto de localización de infección. El hecho que favorezca la producción de infecciones en esos sitios. El tema de la ectomía, que parece actuar principalmente por una falla o anormalidad en los mecanismos de secuestración, se sabe que es un favorecedor de infecciones con bacterias encapsuladas, típicamente el neumococo, y sobre todo cuando la ectomía es hecha en el niño, que es en donde más se justifican las medidas preventivas con inmunización. El tema de las infecciones ya lo mencioné antes, infecciones que provocan infecciones, los tratamientos, y es uno de los hematológicos, que tienen que ver con los mecanismos defensivos, en el caso primero de la inmunidad celular, de la inmunidad celular o humoral, donde hay una normalidad también de las glándulas paratiroides entre los chicos, porque la capacidad de sobrevivir enfermo. Las anormalidades de la llama linfocitos B de inmunidad humoral, de profunda inmunidad celular y humoral, sobre posibilidad de recomposición de algunos de esos trastornos, de los que acaba de mencionar Carlos. Y disfunción de linfocitos sin que falle, porque son estas formas de leucototal que se acompañan como citopenia. Los primero de Hobbes, supongo que por analogía con el sufrimiento de poco, un enfermo que tuvo muy ilustrado, de infecciones, 2 infecciones de criptococo, nadie la cantidad de infecciones cutáneas crónicas, trastornos en la piel, suele tener trófilos en los depósitos T. Y el Chiari Higashi, que es una normalidad microsomal en los neutrófilos, que se acompaña de trastornos pigmentarios. Comunes, diría yo que a nuestro cada día, porque es la diabetes, el mecanismo es de otro orden también, interviene sobre los cánceres y tiene mucho que ver en los trastornos de inmunidad, de defensa contra infecciones, de insuficiencia renal crónica, lupus, diabetes y eso vamos a avanzarlo con el proyecto. Las drogas son una causa común de favorecer infecciones. Los mecanismos la neutropenia, que esos son drogas. También hay drogas con efectos sobre fagocitosis, como son el efecto de los corticosteroides. Supresión de células T, principalmente los activantes, la ciclofosfamida, y alguna acción propia sobre el linfocito, como ocurre con el metotresal. El efecto de inhibición de las células inmunocompetentes específicas
como ocurre con la ciclosporina. De modo que por todos estos mecanismos la droga puede actuar favoreciendo infecciones. Por lo tanto, uno de los numerosos de enfermos de infecciones oportunísticas son los neutropénicos, que en realidad la mayor parte son neutropénicos inducidos drogas, es decir, el caso típico del enfermo leucémico que se interna para el tratamiento de inducción y que llega un momento en que se pone neutropénico. Entonces ya eso está un poco protocolizado y hay muchos trabajos sobre el modo de actuar en esos enfermos, porque la situación es crítica debido a la poca reserva que no permite espera, y por lo tanto es necesario proceder empíricamente la presencia de una neutropenia que ya se sabe crítica en planes y con esos antibióticos empíricos, una vez recogido los materiales para cultivos, y ahí vienen dos ramas. Una vez hecho eso, si de los cultivos recogidos no hay diagnóstico bacteriológico, el plan es bacteriológico seguir igual, o hay que hacer un cambio de antibióticos que tiene que ser por lo menos por una semana posterior. El antibiótico bacteriológico con 4 o 5 días de tratamiento empírico antibiótico se sigue una semana después de disminuir la desaparición de la fiebre, y hay dos posibilidades: o parar antibióticos y nuevos cultivos, que implica siempre el riesgo de infección no controlada o no agregar antifúngicos con la presunción de que la falta de respuesta se debe a una infección. Y segundo, porque es muy complejo, pero el esquema habitual, que generalmente es de segunda o tercera generación, y o una cefalosporina o una penicilina de tercera curación de infección, es difícil medir. Estos son resultados de los protocolos que es el estudio europeo para infecciones de enfermedades malignas. Y los resultados son bastante parecidos con todas estas combinaciones. Esto ha ido variando según en la última década. Terapia, es decir, una sola droga, pero en general se sigue. Bueno, otro grupo de infecciones oportunísticas son las infecciones micóticas. La candidiasis es una de las más comunes. Las vías de entrada de la candidiasis o de infección por cándida es el tracto digestivo, y en ese caso la afectación posible de entrada a esto es de los catéteres, y hay alimentación parenteral. Y es un punto de decisión médica difícil. En general se aceptaba, se decía, que la presencia de cándida en el cultivo de la punta de un catéter recogido, sacado después de un periodo biótico o alimentación parenteral, podía no ser indicio de candidiasis, sino simplemente de infestación, y que eso no necesitaba tratamiento. Pero los estudios posteriores han demostrado que no es tan así, y que la presencia de cándida en catéter, yo demostré un caso de eso, realmente puede significar, frecuentemente sí. Los afectados son, como dije, hígado y vaso en los casos de inoculación de penetración digestiva, y riñones y cerebro, además de una puerta de entrada en los dedos. Hay algunas características propias, mitis, que en realidad es fácil de reconocer en enfermos que no están neutropénicos, pero en los enfermos neutropénicos pueden no manifestarse con claridad. Los síntomas de disfagia, el orientador en la candidiasis, y de distintas manifestaciones externas, como más cándida en la orina, más un foco esofágico. Otra infección oportunística micótica es la
aspergilosis, que es una infección, una de las comunes vinculadas al trasplante de órganos comunes, frecuentemente se con corticoides, con órganos afectados y con neutropenia. Las manifestaciones más comunes son las pulmonares, pero con la característica de la facilidad que tienen la provocando estas rarezas, diríamos, como el infarto de miocardio, el síndrome renal oclusivo o infarto cerebral. Y después otra característica propia de la aspergillosis es el hacer infecciones sinusales, lo que se llama rinocerebrales, con micosis, que tiene también esa tendencia y que también es común en los diabéticos. Y finalmente la localización pulmonar tiende a hacer el aspergiloma, es decir, el secuestro del aspergilo dentro de alguna lesión. Con respecto a, bueno, en general, de los enfermos neutropénicos, eso tendría que haber pasado algo. La reaparición de la, que cuando se ha iniciado un tratamiento empírico o incluso cuando se tiene una bacteriología conocida, puede obedecer a distintos motivos, que son resistencia bacteriana, virus, hongos, las cosas menores o superficiales que en esta materia tienen mucha importancia, como son las vías de acceso venosas, las tromboflebitis que producen, la posibilidad de fiebre con drogas o por drogas, que ustedes saben que siempre existe, sobre todo con los antibióticos civiles, y la presencia de abscesos que deben ser investigados, o la presencia de endocardititis bacteriana. Y finalmente la posibilidad de que la fiebre, la persistencia o recaída de la fiebre esté incrementando, digamos, leucemia, linfoma, que es algo muy difícil de discriminar. Generalmente son enfermedades que pueden ser febriles, sobre todo los linfomas. Resumiendo entonces los mecanismos de producción de infección, diríamos, en los mecanismos del déficit inmunológico que favorece las infecciones, se podría neutropenia, que es posiblemente el más común por falla medular, en este caso selectiva a neutrófilos, la misma leucemia aguda que produce ocupación medular y falla circulantes, y sobre todo el agregado de drogas citostatas. Y aquí entonces los agentes más comunes en general son 5, que son los 3 gram negativos mencionados primero, el marcado primero, y Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis. Son patógenos casi, yo creo que han de ocupar el 90% de las. Acá se le agregarían las infecciones micóticas que mencioné, pero el segundo mecanismo es afectarse las células productoras de anticuerpos, que es el ejemplo típico del miel, que son generalmente los patógenos encapsulados, el neumo y los hermófilos, que son las causas de infecciones más comunes. Ahí les mostraré un caso de infección de mieloma por alguno de estos patógenos, pero lo que pasa es que los mecanismos realmente son mixtos, porque esos enfermos pueden tener otro mecanismo, influencia de drogas y la influencia de otras infecciones. El efecto del linfocito T es típico de los linfomas, por ejemplo el Hodgkin, y acá empiezan intervienen los virus que tienen que ver, los patógenos con falla, que son el grupo herpesvirus, los simplex cytomegalovirus, zoster y el hongo del toxoplasma. Bueno, voy a mostrar algunos casos un poco salpicados de que hay muchas infecciones. Posiblemente se debe a que es oncología, no porque sea maligno, sino porque las enfermedades son así. Entonces hay un poco de casos oncológicos, pero fíjense que estas son algunas sepsis de
porque he elegido solamente la sepsis oportunística, de más o menos anuales entre los años 1986 y ahora. Hay muchos casos, no puedo traer cifras, no tienen una disminución propia de la inmunidad, sino que tiene otra infección que ha provocado el uso de antibióticos, y que los antibióticos no por el mecanismo de la neutropenia, sino por un problema de modificación de la colonización bacteriana del intestino, ha provocado la proliferación de germes, en este caso de Clostridium difficile, que es un clostridio que crece cuando hay antibióticos modificados no intestinal. De manera que esta enferma murió fundamentalmente por la colitis pseudomembranosa provocada por ese germen, después de haber recibido antibióticos por otros problemas que no fueron la causa de eso. Este es el pulmón, donde se ven una cosa de tipo bronconeumonía. Aquí sí. Yo quiero mostrar el colon. Bueno, ustedes ven acá el colon, las criptas de la mucosa del colon, con una gran pseudomembrana por arriba y la tremenda de las criptas de la mucosa colon. Es decir, lo que era el aspecto de la mucosa colónica, el colon visto desde adentro, que es el típico aspecto del pedrado cubierto de pseudomembrana. Es decir, acá tienen el colon abierto. Esto produce un cuadro tremendamente tóxico. Hemos tenido posiblemente unos 8 o 9 casos en los últimos años, pero yo creo que, no sé si este es el único que fue mortal, pero de todas maneras es una enfermedad con mucha mortalidad. Aquí sí. Muy otro aspecto del colon. Bueno, esto sería un ejemplo. Esto sería un ejemplo de infección severa provocada por otra infección. Es decir, una infección condiciona, en este caso con un efecto puramente sobre el intestino, la proliferación bacteriana de otro patógeno. Acá tienen el caso de un enfermo que tuvo una infección bacteriana cuya naturaleza no fue identificada de forma precisa, pero que se manifestaba sobre todo por un cuadro de anemia encefalítico, que es lo que lo tenía mal. A causa de eso, el enfermo fue alimentado y tuvo una línea integral, catéter central, y con su infección no controlada, y tenía en el hígado abscesos por cándida, que son estos. O sea que sí. Un absceso por gérmenes comunes en el riñón. Es decir, suponemos que esta sepsis era la infección original de él. O sea que sí. Y en la válvula tricúspide, una serie de vegetaciones provocadas seguramente por la presencia del catéter que en donde la siguiente. Lo mismo que de lo que se veía en el absceso del hígado. Es decir, que en este caso es candidiasis sobre infección por un cuadro de meningoencefálico. Con respecto a las enfermedades comunes que favorecen infección, acá tenemos un ejemplo de diabetes. Un enfermo diabético con un cuadro meningoencefalítico, un meningio un poco misterioso, y el enfermo se murió sin diagnóstico. Y ustedes van a ver las meninges, células gigantes con un granuloma. Pero acá no se alcanza a ver cuál es la causa de esta enfermedad granulomatosa. Pero dentro de la adrenal, los típicos distribuciones o corpúsculos intracitoplasmáticos
de listoplasmosis. Es decir, este grupo de listoplasmosis sistémica, meningia y encefálica, sin diagnóstico, porque nunca se llegó, y que llevó a la muerte de la enferma en un mes de enfermedad. Así, el cerebro, donde la cosa finalmente tiene poca cosa, el fotomeningo encefalítico difuso. Voy a mostrar un caso de leucemia linfoide aguda en un chico que complicado con sepsis bacteriana, enaplasia. Este es un chico que había recibido los tratamientos con drogas y que en ese momento estaba neutropénico, en situación de aplasia celular, y murió por la infección, bueno, murió por las dos cosas, pero murió por la infección sobre todo. En este caso, la bacteriología, no sé si había bacteriología probada, pero de todas maneras la sepsis y la autopsia dice, es una situación muy común, que tremenda colonización de los cocos, no estaba bien clasificado, y no se esperó bacteriología de tu caso. No sé qué órgano es porque no alcanzo a reconocer un aumento con inmersión para ver los cocos dentro de la célula. Así, lo mismo. Bien. Bueno, no alcanzo a reconocer el órgano, pero lo mismo. Lleno de cocos dentro del vaso sanguíneo y dentro de las fijas del tejido. Es el brazo. Esta es la médula ósea, donde usted ve la pobreza absoluta de células, prácticamente no sé, tratamiento tan difuso, por un claxo, ¿no? Bueno, en este caso incluso es muy difícil recoger la reacción celular propia de la infección e inflamación, porque no hay neutrófilo. Bueno, esta es la leucemia mieloide aguda, es solamente más común, o sea, tiene un riñón, los glomerulares llenos de coco. Como para no... La leucemia bien identificada era una combinación de Acinetobacter y Streptococcus bovis. Ustedes ven las complicaciones propias de la leucemia, que son tremendas hemorragias del cerebro, que evidentemente este enfermo no se murió solo de la infección. La siguiente. El hígado competenciado, es decir, competenciado con anormalidades superficiales, así o sea, el diagnóstico era principalmente bacteriológico. Bueno, y acá tienen la invasión de bacterias como en el caso anterior. Azúcar roja. ¿Qué me dijeron, Enrique? Streptococcus bovis. Pasando a otro grupo de enfermedades, hemos tenido una buena serie de lupus eritematoso que no está actualizada en este diapositivo. Este es un diapositivo que incluye los casos vistos hasta hace 5 o 6 años. Y dentro de ese grupo, ustedes saben que es una enfermedad donde son comunes las infecciones. Y ahí están resumidas las infecciones mayores y menores en los casos de lupus, que son esos 53 primeros casos. Y esto se ha hecho mucho más complejo en los últimos 6-7 años, porque sin ninguna duda con los tratamientos más activos, la sobrevida mayor de estos enfermos, sobre todo los que están en diálisis crónica o que son trasplantados renales, introducen mucho más complicaciones infecciosas al cuerpo. Y dentro de ese grupo de infecciones graves en lupus, quería mostrar
un caso que tuvimos hace un año, no, 2 años, de, diríamos, es una enferma que con un lupus con manifestaciones predominantes del sistema nervioso central, que se presentaba como enfermedad desmielinizante, parecía una esclerosis múltiple, incluso una lesión medular primero, y se murió, además tenía la lesión renal que se dio acá, y se murió con un cuadro infeccioso pulmonar, pero lo llamativo fue encontrar dentro de todo el tejido nervioso, cerebro, nervio espinal, focos de cocos, que eran verdaderas colonias de cocos, además de las placas de desmielinización que la enferma tenía. De modo que la causa de muerte en esta enferma debe haber sido combinación de su enfermedad desmielinizante, de su enfermedad sistémica y de esta infección. Bueno, esto es una coloración para mielina en las placas de desmielinización. Así es. Bueno, acá se ve la densidad de esta coloración de mielina, la densidad que tienen las colonias de gérmenes en esos sitios del sistema nervioso. Lo llamativo es que la localización de la infección en este caso era principalmente, si no solamente además en el pulmón, en el sistema nervioso central. Bueno, y finalmente quiero mostrar el caso o la situación de complicación infecciosa que me mencioné en un caso de mieloma. En este caso, la infección era estafilotóxica, es decir, por una bacteria que posiblemente no sea la más típica del mieloma. Pero bueno, lo que dije hace un rato, esta enfermedad además tenía un curso muy largo, regímenes de quimioterapia bastante severos y una lesión renal importante que seguramente introducía el factor estado urémico y insuficiencia renal en la facilidad de la infección. Ustedes ven ahí la intensidad de la lesión renal de tipo menor por temperatura en estos dolores. La siguiente. La infiltración por las células mielomatosas con estos cuerpos yaces, que puede ser de la ósea seguramente. La que sigue. Esto es una cosa bronconeumónica en el pulmón, que es lo provocado por el estáfilo. La que sigue. Bueno, entonces esto sería la situación de infección bacteriana en una enfermedad trastorno de la producción de anticuerpos. Eso es todo. Muchas gracias. Así ahora. Bueno, antes que nada, quiero agradecerle a Gornitz de venir a Villa María y encontrarme con tanta gente amiga, entre ellos algunos viejos amigos con los cuales he compartido momentos médicos estupendos. Agradecerle también asistir a la inauguración de este precioso local que lleva el nombre de la señora Rosa, mujer extraordinaria con quien nos tocó vivir las peores épocas de su vida, que ponen a prueba los temperamentos, y luego escucharlo a Gornitz hablando de sus fantasmas y de sus símbolos que demuestran la riqueza espiritual que encierra dentro de ese aspecto que tiene. Y el desacuerdo que tengo con él por los ejemplos que he elegido. Yo creo que los ejemplos, ahí Gornitz se ha equivocado. Y esos ejemplos más bien son los que él ha dado con su vida. Yo solamente les quiero insistir en una cosa de fechas.
la irrupción del laboratorio en la clínica como entidad organizada empezó en la medicina allá por los años 1880 en Múnich, en el esplendor de Alemania, y después en 1893 y 95 en Ann Arbor y en Filadelfia. Pero recién se constituyeron los laboratorios de investigación clínica en Estados Unidos después del año 1918 como consecuencia de la experiencia de la guerra. Bueno, en 1945 se instala Görlitz, es decir, han pasado nada más que 20 y tantos años y ya estaba con él Villa María a la altura de los grandes centros. Anteriores a él, el primero que empezó en Villa María fue el doctor Rodríguez, allá por el año 1934, y después los doctores Bonino y Sandrino en 1941. Es decir, Görlitz, con su modestia, con su finura espiritual, con sus fantasmas, figura dentro de los pioneros en esta ciudad. Por eso tengo la gran satisfacción de estar con ustedes esta noche, para ocuparme de un tema que ha apasionado siempre a los médicos. Yo he pertenecido a una generación de los médicos viejos que veían la irrupción del laboratorio como un fantasma y que se negaban muchas veces a pedir hasta dosajes de urea porque bastaba con la clínica para hacer el diagnóstico. Y estoy asistiendo ahora al otro extremo del espectro, es decir, a la irrupción tan masiva del laboratorio que hay médicos que pretenden o creen que se puede prescindir de la clínica clásica para manejarse con todos los recursos auxiliares de la ciencia básica. Es decir, para usted, una vivida a través de tantos años en esta medicina como con tantas otras cosas. La relación, pues, entre el laboratorio y la clínica es una relación muy difícil de precisar y muy difícil de manejar para el médico. Por lo pronto, las ciencias del laboratorio, en el primer diapositivo, que es casi, diríamos, un lugar común de lo que es la medicina, y ustedes me van a disculpar que insista en los lugares comunes, los fundaciones, consta de dos personajes, que son el enfermo y el médico. Al enfermo irrumpe el médico clásicamente con la conversación, es decir, lo que hoy llamamos la anamnesis. El enfermo se sienta y cuenta sus cuitas y el médico pregunta y recoge verbalmente toda la información. Esta es una información externa que hace a la personalidad del enfermo y que no penetra en la intimidad de su cuerpo, sino en esa otra intimidad quizás más importante que es la de su persona. Es decir, la anamnesis es una información superficial, pero la más profunda. Además, lo acabamos de probar ratificando otros trabajos, la anamnesis bien hecha da casi el 70% de los diagnósticos. Es decir, todos los que llamaban auxiliares de la clínica sirven para confirmar esa sospecha diagnóstica que el médico tiene conversando con el enfermo, lo cual supone una dificultad muy grande,
porque requiere de parte del médico toda la técnica del diálogo, que se complica enormemente con la lingüística moderna, y toda la técnica de la medicina, porque supone un conocimiento de la patología y todos sus síntomas para preguntar, y de parte del enfermo una gran resistencia a volcar en el consultorio su intimidad inmediatamente. Hoy en día, yo tengo una experiencia de viejo también, los enfermos se resisten a dialogar con el médico y antes de dialogar quieren presentar todos los análisis, todas las radiografías y todas las investigaciones que tienen. Y hay veces que tengo que enojarme para dejar el paquete ahí y entrar a conversar después de forzar un poco el diálogo. El lenguaje, insisto en esto, porque los autores más modernos que se ocupen del asunto, una tríada. En primer lugar, la palabra en sí. En segundo lugar, lo que esta palabra significa. Y en tercer lugar, la persona para la cual esta palabra tiene ese significado. Entonces, esta tríada que es para la palabra, es también la tríada para la relación del médico con el enfermo, en todos sus aspectos. Esto sería para una charla de gran profundidad que ni estoy en condiciones ni puedo hacer ahora. Después vienen los procedimientos de la clínica pura, es decir, la auscultación. El médico, estoy hablando históricamente, pretende ya irrumpir dentro del cuerpo del enfermo. No se limita a conversar y a recibir información, sino que ya quiere irrumpir dentro del cuerpo del enfermo con grandes resultados que no voy a enumerar, por supuesto, pero desde las primeras auscultaciones de Laennec y de las primeras percusiones de Augenbrugger se hacen progresos notables. Tan notables que ahora que los podemos controlar, no como se controlaban cuando yo era estudiante, yendo a la autopsia para ver si lo que habíamos oído, palpado y auscultado coincidía con el hallazgo anatómico, sino que lo podemos controlar todos los días con los otros métodos físicos de imágenes que nos dan una seguridad mayor. Y cada vez más podemos decir que el médico que examina prolijamente va a recibir muy poco agregado de esos métodos físicos. Y esos métodos físicos le van a servir, en primer lugar, muchas veces para hacer diagnósticos que con la mano o el oído no podía hacer, pero siempre para aprender. Es decir, yo, viejo, palpo mejor ahora que antes. Y ausculto sordo y todo mejor ahora que antes. Porque esos métodos físicos, instrumentales, me han permitido aprender cosas que antes no podía aprender. Entonces, todos estos métodos que vinieron después, de los cuales les he dado las cifras, las fechas, el laboratorio fue de los primeros en aparecer, primero un laboratorio simple, y se fue complicando con toda la bioquímica moderna, y después irrumpió la físico-química, y luego la física con Röntgen y todo lo que viene después de Röntgen, las imágenes, la ecografía, que actualmente permite hacer grandes incursiones dentro del organismo y totalmente incruentas, y luego el ecodoppler, que permite no solamente aclarar la morfología, sino que permite estudiar la función. Por ejemplo, con métodos incruentos, la función de las arterias y medir el flujo con una exactitud
casi igual a la de los métodos cruentos. Es decir, todos estos métodos físicos, químicos, permitieron cada vez más conocer cuál es la intimidad de las estructuras y la intimidad de los mecanismos fisiológicos que ocurren dentro del cuerpo del enfermo. Las estructuras empezaron con la morfología macroscópica, después fue el microscopio, después el ultramicroscopio, y ahora estamos en plena patología molecular. Es decir, no nos contentamos con todo lo que da la resolución de los métodos microscópicos, sino ir hasta la molécula. Y bajo el punto de vista de la fisiología, los métodos actuales científicos de laboratorio permiten conocer la intimidad de los mecanismos fisiológicos de todos los órganos. Es decir, se ha ido creando un gigantesco armamentario de lo que se llamaron primero ciencias auxiliares de la medicina y que hoy se llaman ciencias básicas. Es decir, todos nuestros conocimientos médicos se fundan en la química, en la bioquímica, en la física, en la genética. Todas ciencias básicas que tienen la metodología y que tienen la exactitud, la veracidad, la reproducibilidad de las ciencias experimentales de laboratorio. Con esto, la medicina ha progresado en los años en que yo le ejerzo de una manera gigantesca. Es decir, el progreso es deslumbrante. Pero cuando uno dice deslumbrante, no se asombra solamente de la maravilla, sino que realmente se deslumbra. Y entonces, eso significa para el médico el peligro de deslumbrarse y creer que con estos métodos, que si bien son ciencia básica, siguen siendo auxiliares de la clínica, se puede prescindir de la clínica clásica. Y eso un poco está exagerado por razones de orden social y económico. El médico de hoy no tiene tiempo. Y la clínica clásica exige. El médico de hoy no se le paga por el tiempo que gasta. Y la clínica exige tiempo. Es decir, no puede haber un buen examen clínico en menos de una hora para un enfermo recién visto. Y esa hora ni la tenemos los médicos, ni nos la paga nadie. Entonces son razones de orden social, económico, casi diría yo bastardos, que inciden también en este otro mecanismo de la relación entre el laboratorio y la clínica. No es solamente lo que nos deslumbra la maravilla de estos métodos, sino lo que no podemos nosotros utilizar en la medida en que sabemos y debemos utilizarlo, los métodos clásicos. Bueno, el médico luego se empezó a especializar. Eso estaba en la figura. Y el médico clínico tiene que recurrir al especialista, que supone otro médico igual a él, que conoce en profundidad un tema de la patología, que sabe más que el médico generalista, pero que también está más apegado a estas ciencias básicas y casi siempre, digo casi, porque así es, está un poco lejos de la clínica clásica. Bueno, ese es un aspecto de las ciencias básicas.
cómo han aportado al diagnóstico clínico y al conocimiento de la medicina la morfología, la fisiología, la fisiopatología, la química, la bioquímica, la biofísica, la genética, y me olvido de algunas, que han significado gigantescos progresos. A estas ciencias se las llama actualmente ciencias básicas. Y tanto la resistencia que hubo en los primeros tiempos, como el deslumbramiento y el desplazamiento que puede existir hoy día, son vicios. Es decir, no son la realidad. La realidad es que la medicina tiene que marchar con estas ciencias básicas. Tiene que fundarse, progresar con ellas y gracias a ellas. Pero además de estas ciencias básicas, que tienen el método de las ciencias experimentales y que dan resultados iguales a las de las ciencias experimentales, hay otro tipo de ciencia que está definida en estos últimos años y que antes, diríamos, se ejercía de una manera empírica, casi vocacional y personal, y no científica, por que está en pleno, es decir, no está formada de la misma manera que están formadas estas otras ciencias casi experimentales. Es lo que Feinstein llama el enfoque científico médico, que se refiere exclusivamente a lo clínico y terapéutico. Es decir, el proceso del diagnóstico, método científico, táctica, método, el acto médico en sí, es decir, el contacto del médico con el enfermo, tiene que estar regido no solamente por las condiciones personales de cada uno de los personajes, sino por una técnica y por una metodología que es científica. Pero esta ciencia es distinta de las ciencias básicas. Es decir, si queremos aplicar los métodos de la bioquímica al método de la ciencia clínica, no funciona. Feinstein lo define muy bien y dice que el objetivo es crear métodos para observar, identificar y clasificar y enumerar a los enfermos. Es decir, cuando tenemos un enfermo al frente, tenemos que pensar que tenemos que observarlo con método, identificarlo con método científico, clasificarlo y enumerarlo. Si no hacemos esto, no estamos procediendo bien. Y desgraciadamente lo hacemos muy pocas veces. En primer lugar, porque no estamos formados para hacerlo, porque no nos lo han enseñado. Y en segundo lugar, porque tampoco hay tiempo. Y en tercer lugar, porque los enfermos se resisten a eso. Tiene que ser así. Y si no es así, la medicina no va a progresar en la medida en que tiene que progresar, aunque progresen las ciencias básicas. Y va a haber una desarmonía entre el progreso fundamental de las ciencias básicas y el progreso de esta otra ciencia de la clínica. ¿Cuáles son las disciplinas que según Feinstein ciencia de la clínica? Las he escrito y las reproduzco para ser más preciso. En primer lugar, lenguaje preciso, claro y elegante, para convertir estas observaciones en lo que ellos llaman datos, es decir, datos con valor científico. Y para convertir esos datos que se han recogido y acumulado en clases y categorías. En la ciencia de la lógica, moviendo el razonamiento y el discurso
del médico en la clínica. Psicología de las observaciones y del comportamiento humano para estudiar su variabilidad. El médico tiene que conocer al enfermo que lo consulta, no solamente en su enfermedad, en su tuberculosis o en su cáncer, sino en su modo de ser, en sus características personales. Luego, familiaridad con los conceptos de la estadística. Y este es un tema muy espinoso, en el cual chocamos todos los días entre los médicos por distintas modalidades, por distintos conceptos de lo que debe ser esta ciencia de la clínica. Y Feinstein lo define muy bien. Familiaridad con los conceptos de la estadística, para no temerle ni deslumbrarse por sus teorías que no sirven para la clínica. Es decir, la estadística me dice a mí que en esta época y en esta ciudad esta enfermedad es la más frecuente. Y lo mismo que me lo dice así de pálpito, me lo dice también si estudiamos las estadísticas científicas epidemiológicas. Pero eso no quiere decir que este señor que me consulta tenga esa enfermedad más frecuente, sino que puede tener la más rara. Entonces, sirven para la clínica de una manera secundaria. Sin embargo, yo conozco muchos médicos muy ilustrados, muy buenos médicos, en el sentido de su ilustración, que sin embargo se dejan guiar principalmente por la estadística, para la decisión del diagnóstico y de la terapéutica. Luego, experiencia. Sin experiencia no hay posibilidad de nada. Conocimiento. Hay que saber. Y mientras más se sepa, mejor. Y sabiduría, que es una cosa que los teólogos la describen muy bien para las cosas de ellos, pero que a nosotros los médicos nos cuesta mucha dificultad saber qué es la sabiduría. Que se obtienen, dice Feinstein, y acá está solamente con el paciente. No se puede tener experiencia, conocimiento y sabiduría si no hay un entrenamiento minucioso, detallado, violento y permanente del médico con el enfermo. De esta manera, dice Feinstein, se puede conseguir en la ciencia de la clínica lo mismo que consigue Gornitz en la ciencia básica de su laboratorio: veracidad, es decir, estar en lo cierto. Tiene el mismo valor el dato que yo, con método científico, recojo de mi enfermo, conversando, tocando o ocultando, que el que el doctor Gornitz recoge con esos laboratorios, con esos aparatos magníficos del laboratorio que acabo de ver. Es decir, veracidad, reproducibilidad. Se puede reproducir un fenómeno cuando se trabaja con método científico. Y en las cosas que recojo con mi semiología. Y sobre todo sé cuándo estoy seguro y cuándo tengo dudas. Y cuando tengo dudas no tengo ningún inconveniente en expresarlas. Es decir, lo mismo que hacen los investigadores de las ciencias básicas. De esta única manera, dice Feinstein, confiabilidad en sus métodos, taxonomía, es decir, agrupar los enfermos según sus datos científicos, y cuantificación en el diagnóstico y en el pronóstico. Esta ciencia básica no puede pretender utilizar los métodos de la otra ciencia básica, ni de la química, ni de la física, ni de la morfología, sino que la ciencia completamente. En lo que se refiere a su actividad, el experimento de las ciencias básicas es el de laboratorio. El de la clínica es el experimento con el enfermo, clínico terapéutico.
La duración de la observación, el experimento de laboratorio, es muy corta. En cambio, el experimento de la clínica es muy largo, toda la vida. El lugar de observación para los de las ciencias básicas, para preparar grupos de control, no hay investigación científica si no hay grupos de control. El laboratorio pone a gusto, cuando hace una investigación, los controles que necesita de acuerdo al método científico y entonces los hace reproducibles y comparables. En cambio, el médico tiene gran dificultad para conseguir grupos de control. Y los grupos de control son solamente la selección de los enfermos de que dispone. Y eso da una reproducibilidad y una comparatividad relativas. Finalmente, para la estimación pronóstica, los cambios en los enfermos de la clínica tiene que utilizar solamente el pronóstico de... Bueno, de ciencia básica para la clínica. La ciencia básica de los métodos científicos puros de laboratorio y la ciencia básica clínica terapéutica. Pero ahora surge la teoría de ciencia, y que muchos de los que me escuchan dirán lo que me han dicho algunos amigos míos: eso no es ciencia. Posiblemente todavía no sea global. Aprendido hasta ahora a conocer en sus caracteres clínicos, en sus caracteres anatomopatológicos, en su fisiopatología, en visión. Nosotros le llamamos enfermedad, las estudiamos en los libros. Los sajones le llaman disease. Es un etiológico conocido que altera la fisiología normal de lo que produce una evolución y un pronóstico bien determinado. Todo lo que hay que saber. Diagnóstico, los tres objetivos fundamentales. Lo primero que queremos los médicos cuando nos llega un enfermo es saber qué tiene, es decir, más al enfermo que a los médicos. Y lo tercero es saber cómo lo vamos a tratar. Ese hábito mental, ¿no? Más cuando nos llega un enfermo es eso. En cuanto nos ponemos con las cosas. Por lo pronto, herencia, enfermedad, y que significa para triste y a veces trágico que hay un total de estar enfermo. Antes de venir a consultar al médico, esa persona ha cambiado su vida. Nos ocurrió lo que se llama el hombre enfermo. Decíamos al actual, como hemos tenido experiencia, por ejemplo, en las épocas, sabíamos, no lo sabíamos amistosamente, cariñosamente, saber esto científicamente. El enfermo, desde el momento en que se siente enfermo, que ya no es más sano, dice que llamamos, tiene que entender, llaman ellos el cuerpo vivido, deja de ser y de responder al yo como respondía antes. Cuando estamos sanos, no se nos ocurre pensar en el cuerpo. Queremos hacer tal cosa y la hacemos. Y en un impedimento, un enemigo, es incapaz, tiene deficiencias que van desde la deficiencia mínima de un dolorcito hasta la deficiencia máxima de una invalidez total. No se siente más entero. El cuerpo, como he dicho, es más para procurar curarlo y para arrastrar. Como consecuencia de esto, el enfermo pierde su libertad, lo que quería, y queda
se siente vulnerable y con que es médico, que es todos los, es decir, todos, es decir, el máximo de los que rigen la economía, todos son por una. La menesterosidad se exagera al máximo en algunos casos, pero siempre está presente. Menesterosidad, y esta ayuda la busca en este otro señor. Y es lo que los sajones llaman, en vez de disease, en castellano no hay palabras distintas, y distintos para ellos. En cambio nosotros le llamamos enfermedad a las dos. Personal, que tiene consigo todo lo orgánico, lo psíquico, lo social, y decir, todo este conjunto